¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, decía que después del frío ahí, pero el cafelito no había otro sitio donde tomarlo, con lo cual viene bien el calor de la sala. Bueno, esta segunda parte de la mañana, como comentaba, nosotros nos gustaría, en primer lugar, hacer una presentación muy rápida de lo que es Ocupatic, que es una herramienta que, como he comentado antes, hemos desarrollado sobre perfiles profesionales y competencias en el sector audiovisual y en el sector hipersector ATIC, quiero dejarlo claro, no solamente en el sector audiovisual, en el sector ATIC, audiovisual y de las tecnologías y de la información y el conocimiento vinculadas con el audiovisual. Esa es la idea del Pero para empezar, lo vamos a hacer a medias entre Antonio y yo. Yo voy a contar un poco, en principio, lo que es la Fundación, muy rápidamente cositas, y por qué llegamos a este proyecto, porque yo creo que es lo importante, y luego Antonio entrará ya más específicamente en hablaros de él. Y luego lo que nos gustaría es, con referencia a esos perfiles, nosotros hemos visto lo que desde los distintos centros de formación que están aquí en la mesa hacéis con respecto a esos perfiles, y nos gustaría pues establecer una discusión que aportara para esa herramienta información que creemos que es importante. Bueno, decir, en primer lugar, la Fundación Audiovisual de Andalucía, una institución sin ánimo de lucro, pertenece a la Radio Televisión de Andalucía, y nuestro objetivo fundamental es por y para el hipersector ATIC en nuestra comunidad. Pero nuestra comunidad está vinculada, lógicamente, con el entorno global, como hemos dicho anteriormente. No podemos pensar simplemente en nuestra comunidad, tenemos que pensar que el ATIC se mueve en el mundo, con lo cual ahí trabajamos. Tenemos básicamente un área de comunicación, un área de formación y empleo, un área de promoción y un área de ordenación e investigación, porque consideramos que si trabajamos en estos 4 aspectos, será la forma adecuada de trabajar en el desarrollo estratégico de nuestro sector audiovisual. En lo que es comunicación, tenemos una revista digital diaria, noticias, lo que sucede en el sector día a día, en nuestro portal www.fundacionaba.org. No es un portal corporativo, es un portal de servicio al sector, donde están información de todo tipo, festivales, mercados, posibilidades de ayudas, información actualizada, ofertas y demandas de empleo, publicaciones que se hacen sobre el sector, opciones formativas, no solamente en nuestra comunidad, sino fuera. Un portal de servicio, y ahí tenéis una revista a la cual, bueno, pues os invito a que participéis. Y un newsletter semanal digital que recibe las personas que están suscritas, también gratuito, donde damos información de todo lo que pasa cada semana, los jueves, en el sector audiovisual. Y luego nos movemos en redes sociales para dar difusión de todo lo que sucede en el sector a través de las redes sociales de una manera, creemos, bastante activa. Eso es lo que se refiere a la comunicación, pudiéramos decir, a través de la red. Luego hay una parte importante de formación y empleo. Un sector no se puede desarrollar si los profesionales no están formados. Y eso es básico. Por eso, para nosotros era fundamental esta mesa hoy de formación en la animación y en el videojuego. Si no tenemos gente formada, el sector no evoluciona. Por lo tanto, nosotros tenemos plan de formación profesional para el empleo, hacemos cursos, pero también formación continua. Y digo más, no lo hacemos nosotros. Hay determinadas acciones que sí hacemos nosotros directamente, la Fundación, pero lo que intentamos promover es hacer posible que el sector, incluso privado, haga formación. Nuestro objetivo no es hacer toda la formación en el sector público. Nosotros pensamos que lo que tenemos que ser activadores de formación para que haya formación en Andalucía. Sí, haciendo estudios para ver en qué aspectos hay que formarse en cada momento, porque el sector evoluciona y hay que ver en qué te tienes que formar en cada momento, cuáles son las necesidades formativas en cada momento. Y ese es nuestro objetivo, pero no dar nosotros los cursos. Nosotros creemos que tenemos que generar iniciativa privada que dé cursos también, además, por supuesto, de la iniciativa pública que ya existe. Y esa es un poco nuestra idea. Aparte de eso, sabéis que hacemos jornadas profesionales, llevamos 10 años haciendo jornadas profesionales, llevamos para el 11, que vamos a hacer ahora el año que viene, y tratamos temas de todo tipo, financiación pública y privada, aspectos legales, que son muy importantes, como hemos dicho antes, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevas formas de negocio, marketing, cómo se hace un plan de negocio en una empresa audiovisual. Todos esos temas, y además los que hemos tratado siempre, han sido temas demandados por vosotros, pero además que tienen que ver con la gestión, realmente, porque es las debilidades que nosotros detectamos en el sector. Las debilidades no son de talento, las debilidades son de gestión, como decía, y de venta y de distribución y de esa producción, que es importante. Y además de hacer las jornadas, pues lógicamente tenemos publicaciones que algunas de ellas os las facilitamos y las tenéis en vuestra mano. Y luego
tenemos un trabajo fundamental. De formación y empleo, por supuesto, yo anteriormente he dicho empleo, tenemos también dentro del portal una parte que es ofertas y demandas de empleo, que nos parece importante para activar al sector, pero también tenemos que promocionar lo que producimos y por eso nosotros tenemos un portal que es Abandalus, que existe desde el año 2007, donde está recogida la producción profesional de Andalucía desde el año 2002, toda la producción. Y en los últimos años hemos incluido videoarte, videojuegos y webseries, porque pensamos que son productos que en este momento son productos audiovisuales que tienen que incorporarse a esa. En este momento hay alrededor de 1000 obras profesionales del sector audiovisual de Andalucía recogidas en Abandalus, y esto nos sirve para promocionarlo en mercados y para darlo a conocer fuera. Pero además ese Abandalus tiene una bolsa de coproducción donde hay, y eso os invito a todos, la posibilidad de buscar coproducción con otros países, con otras comunidades, con otras empresas, mediante un formulario. Tú pones tu proyecto ahí y la gente lo ve y se pone en contacto contigo pues para trabajar en el caso de que esté interesado en ese proyecto concreto. Con lo cual, eso también movemos en mercados internacionales y nacionales porque nos parece importante. Y eso nos llevó a que cada año sacáramos un catálogo. Lo que se produce cada año en Andalucía lo sacamos en un catálogo desde el año 2004 y lo llevamos a mercados y festivales, que nos parece muy importante. Y de ahí salió el que no solamente tenemos que dar a conocer nuestra producción fuera de nuestras fronteras, que es muy importante para venderla, sino que llegamos a la conclusión de que en Andalucía no se veía nuestra producción, porque lo que se ve normalmente es la producción comercial. Y entonces la producción que se hacía aquí, mucha de la producción documentales, de largos, de cortos, no se veían. Y entonces creamos lo que son las muestras del audiovisual andaluz en colaboración con las universidades, con las 8 universidades, estamos en las 8 provincias y durante todo el curso escolar hay un día a la semana, en el caso de Córdoba se hace en esta filmoteca, donde se ve la producción audiovisual de Andalucía, para que el público se sienta orgulloso de su producción, porque creo que tenemos un problema de que realmente el público español no estamos orgullosos de nuestra producción. Pensamos siempre que la producción de fuera es la mejor. Si no la vemos, no tenemos oportunidad de conocerla y no tenemos oportunidad de sentirnos orgullosos. Y creo que tenemos oportunidad de dar esa oportunidad a la gente del sector de que se conozca lo que hacen y que la gente se sienta orgullosa de lo que hace. Y de ahí también en lo que es en el tema de poder en contacto, llegamos a la conclusión de que como consecuencia de estas nuevas tecnologías que van surgiendo, teníamos que crear un portal, y eso vino también del propio sector, vino una asociación que se llama Más que la Suma Andaluza, que era una asociación que recogía por un lado gente que hacía contenidos audiovisuales y gente que llevaba a cabo tecnologías, prototipos de tecnologías para el audiovisual. Y nos dijeron, queremos una herramienta que nos permita ponernos en contacto, porque eso va a generar muchísimas posibilidades de negocio y muchísimos productos y proyectos interesantes. Y de ahí se creó el portal audiovisual TIC, donde hay foros, donde hay noticias específicamente sobre el tema ATIC, donde hay proyectos que se pueden poner para buscar socios, gente que tiene contenido y necesita tecnología, gente que tiene tecnología y necesita contenido. A través del portal audiovisual TIC, pues tiene todas esas posibilidades. Y una parte de ordenación e investigación que nos parecía importante. Tenemos que saber todo esto, pero tenemos que saber quiénes somos, quién es el sector audiovisual en Andalucía, y por eso desde el 2002 se viene haciendo la guía del sector, el who is who, el quién es quién del sector audiovisual en nuestra comunidad. Y estudios sobre el sector, que son lo que decía antes, si queremos que el sector se desarrolle tenemos que saber qué le pasa. ¿Qué nos está pasando? Es como cuando tenemos una enfermedad. ¿Qué nos pasa? Y nos está pasando tal cosa, vamos a buscar soluciones. Entonces, de ahí surgen estos estudios que hoy hemos facilitado, que durante 4 años llevamos haciendo de una manera muy detallada, muy en contacto con el sector, hecho por las propias empresas, los profesionales, los centros de formación. Hemos trabajado muy conjuntamente. Aquí hay gente que se conoce porque se ha encontrado en estos encuentros para llevar a cabo estos estudios. Análisis de oportunidades de empleo en la industria audiovisual, análisis diagnóstico de los perfiles profesionales emergentes y vinculados a la innovación tecnológica y estudio de detención de necesidades específicas de formación en el hipersector audiovisual TIC. Entonces, cuando hicimos estos estudios, de pronto nos surgieron que el sector se ha transformado como consecuencia de las tecnologías y que había 3 tipos de perfiles: perfiles tradicionales, perfiles transformados, que eran perfiles anteriores que con la incorporación de las tecnologías pues se habían renovado casi completamente, y luego unos perfiles que eran completamente emergentes, nuevos, que habían surgido, y de ahí nos surgieron 56 nuevos perfiles emergentes. Y después de 1 año y medio de trabajo dijimos, bueno, estos perfiles en 1 año van a estar obsoletos en muchos casos, los perfiles y sus competencias.
Con lo cual, dentro de un año y pico nos tendremos que otra vez ponernos a estudiar a ver cuáles son los perfiles emergentes que tiene el sector audiovisual. Bueno, se nos ocurrió una idea que es, creemos una herramienta, una wiki colaborativa, que es Ocupatic, en la cual primero detectemos todos los perfiles profesionales, es decir, lógicamente sus competencias, y metámoslas dentro de esta herramienta y que seáis los propios profesionales, empresas y empresas de formación los que continuamente actualicéis los perfiles. Es decir, es como una wiki realmente. Y entonces, de esta manera, nos servirá a todos. Les servirá a las empresas profesionales para saber exactamente tener gente formada en lo que realmente ellos necesitan. Les servirá a los centros de formación públicos, privados, que sean de carácter formal, de informal, lo que quieras, para saber en lo que tienen que formar y no estar formando en otras. A las instituciones, las consejerías de empleo con los centros, con los cursos de formación, que estaban haciendo cursos que ya eran obsoletos, estaban gastándose el dinero. La misma Consejería de Empleo nos ha apoyado en este proyecto porque considera que es importante, que realmente se tiene que hacer formación que sirva. En definitiva, que la brecha que existe entre las empresas que necesitan personal y la formación la intentemos cerrar y que realmente exista una vinculación. Para eso surge Ocupatic. Os pedimos colaboración de todo, y ahora os contará Antonio más detalladamente, pero también os damos servicio a través de la herramienta. Tú metes tu currículum en la herramienta y la herramienta te dice cuál es tu perfil, cuáles son las competencias o perfiles, si tienes un currículum amplio, cuáles son tus competencias específicas, las que tienes y las que te faltan, en las que te tienes que formar. De tal manera que te permite saber dónde estás y hacia dónde tienes que ir si quieres seguir trabajando en el mundo profesional. Yo paso la palabra ahora a Antonio porque os va a contar un poquito más detalladamente y a partir de aquí se va a generar el debate. ¿Vale? Bueno, como os decía Mai ha sintetizado totalmente el portal. Yo os lo voy a intentar desmenuzar un poquito más. El portal, cuando nace como consecuencia de esos estudios que os ha mostrado antes Mai, y la idea del portal es mantener actualizados los perfiles profesionales que hay dentro del sector audiovisual y dentro de esa parte del sector de tecnología de la información y la comunicación que está vinculada con el sector audiovisual, que es lo que nosotros denominamos el hipersector audiovisual TIC. Con lo cual, al tener actualizados nosotros perfiles, esos perfiles se organizan o se forman en función de las competencias profesionales que debe de tener el profesional que cubra ese perfil, que se dividen básicamente en competencias técnicas y en competencias personales y sociales. Eso está directamente relacionado con la formación, con lo cual, si entráis en el portal, os vais a encontrar, tiene un formato de wiki, hay artículos y os vais a encontrar tres tipos de artículos. Unos que son los perfiles, donde viene una descripción del perfil, y un listado de competencias que tiene ese perfil. El segundo tipo de artículos son las propias competencias. Las competencias también hay que definirlas, qué es cada una de esas competencias. Y cada competencia estará relacionada, o cada grupo de competencias estará relacionado con un perfil. En realidad, una misma competencia puede estar relacionada con varios perfiles. Y luego hay otro tipo de artículos, que son los cursos, que es donde adquirimos esa competencia. Es decir, los cursos, al final, son una suma de competencias. Es decir, cuando yo monto un curso, decido formar a una persona sobre una serie de competencias y esas competencias pues son las que componen el curso, ¿vale? Entonces, esas son las tres patas que sostienen el proyecto. Esto, que yo lo cuento así, ya parece un poco complicado de entender, yo coincido totalmente con lo que decía antes Ángel, porque nosotros uno de los principales problemas que hemos tenido ha sido intentar formalizar todo esto de manera que cuadre el lenguaje que hablamos nosotros, o que se puede hablar desde el punto de vista de una empresa, con el lenguaje que habla la administración pública. Entonces, en nuestras mesas de expertos, nosotros tener en cuenta que, como dice Mai, pues trabajamos para todo el sector audiovisual y además pretendiendo incorporar esas empresas de TIC, con lo cual el universo es muy amplio y muy variado. Hoy venimos a intentar centrarnos solamente sobre aquella zona que corresponde a las empresas de animación y a las empresas de videojuegos, ¿vale? Pero en realidad nosotros trabajamos un poco con todos los perfiles de empresas audiovisuales que os podéis imaginar. Entonces, claro, lo primero que vimos nosotros cuando empezamos a recopilar información, porque la idea nuestra era vamos a recopilar todos los perfiles profesionales que estén contemplados por la administración,
y vamos a intentar aportar a eso la experiencia que nosotros vamos sacando y la información que vamos sacando de las empresas. ¿Dónde están esos perfiles profesionales? Pues como decía antes Ángel, eso lo lleva el Instituto Nacional de Cualificaciones, el INCUAL, y ellos tienen ese catálogo que decía él, que es el catálogo de cualificaciones profesionales. Ahí ya hay un primer problema. Una cualificación profesional, y esto es uno de los temas que me gustaría que abordásemos, sobre todo yo creo que Jorge también se habrá peleado con eso, y Ángel lo estaba comentando antes. Una cualificación profesional es un concepto enormemente amplio, que implica o que incluye varios perfiles profesionales. Es decir, de una misma cualificación salen distintos puestos de trabajo. Una cualificación no es sinónimo de un puesto de trabajo o de un perfil profesional dentro de una empresa. Con lo cual, queda un concepto muy amplio para luego trasladarlo a un curso que al final sería el objetivo final, ¿no? La formación. Entonces nosotros intentamos en nuestras conversaciones y nuestras mesas de trabajo con la administración y con las empresas, intentamos cuadrar eso de manera que estableciésemos una lengua franca, un lenguaje común en el que poder entendernos todos, ¿no? Nosotros volcamos, tenéis ahí 3 círculos, nosotros volcamos los perfiles profesionales que venían reconocidos dentro del INCUAL a partir de las cualificaciones que tienen ellos en su catálogo. A eso le añadimos una cosa que teóricamente estaba dentro, pero que luego en la realización práctica parece que hay ciertas diferencias, que son aquellos perfiles que corresponden con el catálogo de cursos de formación profesional ocupacional, de la antigua formación profesional ocupacional, ahora formación profesional para el empleo, y de la FP reglada de instituto. Porque ahí hay especificidades dentro de las cualificaciones generales, ¿no? Y a eso le añadimos perfiles que no encontrábamos en ningún sitio, que es lo que nosotros hemos denominado los perfiles emergentes. Y esos perfiles emergentes son los que nosotros hemos aportado de los estudios de investigación que nosotros hemos hecho y de las mesas sectoriales que nosotros hemos llevado a cabo. Luego ocurre otra cosa, y es que el sector audiovisual pues implica muchas familias profesionales. Entonces, pues cuando hemos ido buscando perfiles profesionales que participasen dentro de un proceso de producción, hemos tenido que tirar de distintas familias. Básicamente las que tenéis ahí en esta tabla de la pantalla. Por un lado, la familia de imagen y sonido, por otra parte, la familia de administración y gestión, la familia de comercio y marketing, electricidad y electrónica, informática y comunicaciones, imagen personal, artes y artesanía, textil, confección y piel, y servicios socioculturales y a la comunidad. Os garantizo que de cada una de esas familias salen profesionales que forman parte de una obra audiovisual, ¿vale? Esto pues da lugar a una base de datos de perfiles muy amplia, muy diversa y muy difícil de tratar, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos nosotros con Ocupatic? Bueno, pues lo que intentamos es eso, que la herramienta, primero que la herramienta sea práctica. Pensábamos que el formato de wiki sería práctico, luego la materialización es que, bueno, que tampoco, aunque todo el mundo conoce la Wikipedia, no todo el mundo participa en la Wikipedia y es un poco, pues bueno, nos cuesta un poco de trabajo que algunos de los usuarios que nos transmiten información por otras fuentes, pues luego lleguen a participar en la herramienta, con lo cual estamos abiertos a que nos mandéis información como queráis, que ya nosotros la incorporaremos formalmente en la herramienta, ¿vale? Para lo cual, pues tenemos perfil en Facebook, tenemos un blog donde podéis ver también información relacionada con nosotros, tenemos los correos electrónicos de la Fundación y cualquier forma de la que nos podáis hacer llegar información que creáis que pueda aportar algo a este proyecto, pues que nos la mandéis, que nosotros ya la ubicaremos dentro del portal. Con lo cual, lo que queremos es eso, que intentar, primero, que realmente la información que nosotros tengamos en el portal sea la correcta, que la información esté lo más actualizada posible y que se vaya añadiendo todo aquello que sea necesario, que demande realmente el sector. ¿Para qué? Bueno, nuestra idea, el proyecto está financiado por la Consejería de Empleo, Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se llama ahora creo, y bueno, y viene de los fondos europeos. La cuestión es que nosotros, este proyecto, los resultados que van saliendo del proyecto se le mandan periódicamente a la Consejería, de manera que intentemos acelerar en la medida de lo posible, pues es otro que también se comentaba antes en algunas de las exposiciones, que es todo lo tedioso que resulta el que una vez que se detecta alguna necesidad dentro de una empresa, eso llegue a materializarse de alguna forma a través de un curso organizado por la Administración Pública, ¿no? Es verdad que es muy complicado acreditar por la NECA el grado de animación es complicadísimo y muy largo en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es cierto que la Consejería de Empleo pues tiene
a través de la formación profesional para el empleo, tiene mecanismos para hacer cursos muy específicos para formar a la gente. Con lo cual, hay algunas fórmulas más rápidas, incluso a través de lo público, para hacer formación específica sobre algo, ¿vale? Y luego, aparte, pues como decía Mai, la idea nuestra también es canalizar todas esas necesidades que nosotros veamos a través de no solamente las instituciones públicas, sino también a través de las instituciones privadas. Es decir, nosotros ya a partir de este proyecto han salido cursos que hemos organizado nosotros junto con algunas entidades, por ejemplo con la Universidad de Sevilla, por ejemplo con la empresa Vishiva, donde se han llevado a cabo cursos que cubren necesidades formativas detectadas en nuestros estudios. Es decir, a partir de las necesidades que nosotros detectamos, se organiza un plan de estudios para un curso en concreto, con unos contenidos determinados que nos han pedido las empresas y se oferta, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo hemos tenido bastante éxito en las iniciativas que se han llevado a cabo, lo cual viene un poco a confirmar que los resultados que vamos obteniendo de la herramienta no están muy desencaminados, ¿no? Con todo, yo os digo, la idea nuestra ahora, nosotros estamos, el proyecto ha tenido distintas fases. Primero fue el diseño de la herramienta y la materialización del portal. Para eso tuvimos muchas reuniones a nivel sectorial, macro. Y ahora lo que intentamos es ir un poco más al micro. Vamos a ir grupo a grupo, área a área dentro de la producción. Y hoy venimos aquí a hablar de animación y de videojuegos. Tenemos un convenio firmado con ABC Guionistas para trabajar con el tema del guión. Y vamos a ir ampliando a distintas áreas, ¿vale? Sí que es verdad que estamos un poco tocando primero aquellas áreas que nos han salido también como resultado de nuestros estudios, como que son las áreas donde se han sufrido más modificaciones, donde se están detectando más necesidades formativas y a la vez donde parece ser que hay más oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pretendemos nosotros ya no con este encuentro en general, que un poco ya yo creo que se ha visto un poco a lo largo de la mañana, ¿no? De poner en valor, como decía Juan Carlos al principio de la mañana, ¿no? Poner un poco en valor también este sector, es decir, poner un poco en valor cuál es el volumen que se mueve aquí de dinero, cuál es el volumen realmente de trabajo que se mueve, cuáles son los perfiles de las empresas, que realmente estamos hablando de empresas que son estratégicas y que son importantes apoyarlas desde todas las partes, pero sobre todo desde la administración, sino que concretamente de esta mesa que queremos, bueno, pues yo lo hemos intentado resumir ahí en cuatro puntos. Por una parte, y aquí ya es donde os invito a todos, primero a la mesa y después a todos vosotros a participar, detectar cuáles son las oportunidades de empleo que hay dentro del mundo de la animación y del videojuego. Se ha hablado mucho de que las empresas buscan gente y no la encuentran con la formación adecuada. Eso es buen síntoma, porque si buscan gente es porque hay oportunidades de empleo. Vamos a ver dónde, o vamos a intentar por lo menos trazar un poco cuáles son esos perfiles que seguramente se corresponderán con la oferta formativa que tienen, ¿no? Pero vamos a intentar un poco poner en luz cuáles son esos perfiles. Esas oportunidades de empleo. Vamos a intentar definir esas oportunidades de empleo, en qué perfiles se materializan, ¿vale? Y luego vamos a intentar ir ya a ver en el terreno de la formación cuáles son las modificaciones que deberían abordarse. Se ha hablado aquí de que no había formación específica en animación, por ejemplo, a nivel de grado. En la formación profesional sí hay un título superior de animación, pero también hemos comentado un poco que no se materializa bien, que está obsoleto en algunos casos. Vamos a ver qué modificaciones, en principio, vamos a hacer ahora que llega la Navidad, la carta a los Reyes Magos, cuáles son las modificaciones que creemos que se deberían de hacer. Y luego, bueno, pues el objetivo final nuestro es que os sensibilicéis con esto y os impliquéis en el proyecto y que nos ayudéis a mantenerlo actualizado, ¿no? Por lo cual, al final, pues simplemente en una breve pincelada os explicaré cómo podéis participar en el portal. Entonces, bueno, yo prefiero que habléis vosotros. Yo no sé quién quiere empezar. Ahora yo lo vi antes con ganas de hablar del Instituto de Cualificaciones y de hacer alguna matización. A mí me apetece que lo hagas porque nosotros hemos tenido una relación un poco, como decía Ángel también, de complicada comunicación, y bueno, pues a lo mejor tú tienes mejor comunicación que nosotros. Perdonadme, pero eso nos pasamos los micros, ¿vale? Yo creo que sí que funciona. Tiene que estar hacia arriba. Es hacia arriba. Eso. Vale, ahora sí funciona, ¿no? Vale. Yo comparto un poco mi experiencia con vosotros en estos 2 años largos que llevamos en el proyecto, ¿no? Yo creo que primero es muy importante que dejemos una cosa clara, ¿no? Que yo creo que no todo el mundo lo tiene claro. La formación para el empleo, la formación ocupacional, que es muy amplia,
está bajo la responsabilidad de las autoridades del empleo, no de educación. En educación incluye toda la formación reglada, tanto formación profesional como la formación universitaria, tanto de grado como de posgrado. Son autoridades distintas, ¿no? INCOAL está en la parte de empleo, ¿no? Y en la parte de educación pues están las agencias reguladoras, ¿no? y las consejerías o la Secretaría de Estado de Educación en el ámbito estatal, ¿no? O sea, son entornos muy distintos. Yo creo que trabajar con el mundo universitario y de formación profesional, o sea, con las autoridades educativas, es tremendamente complejo, pero yo encuentro una posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? De trabajar con ellos, y lo estábamos comentando antes, estamos intentando, ¿no?, que se creen vías administrativas distintas para las nuevas titulaciones o las nuevas profesiones, ¿no? En el caso del empleo, yo creo que el tema es muchísimo más complicado, y lo he dicho antes más en privado, pero lo digo públicamente. O sea, yo comparto el 100% de lo que ha dicho Ángel, que es absolutamente frustrante trabajar con la administración pública, tanto en educación como en empleo, O sea, es muy duro. Yo contaba cosas. O sea, nosotros tenemos un grado que se llama diseño visual, que se llamaba arte y diseño visual. Entonces, claro, que te digan que arte no lo puedes utilizar porque el arte digital no existe, palabras textuales, ¿no? Pues claro, miras a todos los artistas que tenemos trabajando en nuestros estudios, ¿no? Y dices, a ver cómo les digo yo que no existe, ¿no? Claro. Pero bueno, pero es así, o sea, que... Pero bueno, vas consiguiendo cosas, ¿no? Yo creo que la parte de certificaciones profesionales, ¿no? Y como ha dicho Antonio, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero se hacen cosas siempre por fuera del circuito, porque cambiar una certificación profesional no dura menos de 3 años, ¿no? Si se consigue. Cambiar una especialidad formativa, ¿no? Bueno, pues es también muy tedioso, pero al menos te dejan presentar especialidades formativas experimentales, ¿no? Y al final, ¿no?, bueno, pues puedes hacer una serie de cursos, ¿no?, bajo el paraguas de la tripartita o de la financiación pública, pero que no te llevan fácilmente, sino con muchos pasos, ¿no?, a poder acumular créditos para tener una certificación profesional. O sea, yo creo que esa parte, ¿no?, nos hemos jugado unos cafés aquí, ¿no?, a que vamos a intentar desbloquearla durante el año 2013. Al menos que nos escuchen, porque el problema es que ni siquiera te escuchan, ¿vale? Se apoyan en que... Y estoy hablando más de las autoridades estatales que las autonómicas, ¿no?, en ese tema. Se apoyan mucho en que el marco europeo es muy estricto, ¿no?, y que no es una prioridad, realmente no es una prioridad para ellos en estos momentos. Pero entonces, yo quería hacer la reflexión de que es muy importante las palabras, ¿no? Antonio está hablando de los problemas que tenemos, o sea, de cómo desarrollar. Yo creo que, perdona, vuelvo a empezar, ¿no? Para mí el proyecto Ocupatic es fundamental. Es fundamental y lo estamos nosotros de forma absolutamente paralela intentando, ¿no?, desarrollar en otros ámbitos, ¿no? Porque claro, en las ofertas de empleo, en las certificaciones profesionales, yo no me veo. Yo no me veo y nadie de nuestro sector se puede ver, porque no existimos. Entonces, entiendo que desde la administración pública el esfuerzo que se está haciendo aquí es muy importante y muy complejo, porque tú tienes que jugar con las familias profesionales. Pero es que el sector digital es transversal, insisto en lo que decía al principio. O sea, no somos... yo no soy un profesional de imagen y sonido, de informática, ¿no? Porque hago informática, hago gestión, ¿no?, y también hago imagen y sonido. Entonces, tenemos que... Dentro de que desde la administración pública hay que trabajar con las herramientas y en el marco en el que están, ¿no?, tenemos que buscar las vías para que nuestras profesiones, ¿no?, tengan su espacio y tengan sus propias familias profesionales. Y yo creo que eso va a ser muy complicado, pero si no empezamos, está claro que no lo lograremos, ¿no? Entonces, yo creo que empezar por competencias y por perfiles profesionales es muy importante. Habrá que ponerlo en la familia profesional de otros, ¿no? Y yo que estaba mirando la web y o temas alternativos, ¿no? Pero tendremos que ir creando nuestro lenguaje. Y hay gente que lo está intentando y nosotros estamos intentando proporcionar algunas cosas. Y tenemos que empezar por ahí. Porque si no usamos las palabras adecuadas, al final, las asociaciones profesionales españolas, cuando hablan de contenidos digitales, ¿de qué hablan? Hablan de televisión digital, porque es TDT, que tendrá que ver esto, al final es televisión. Hablan de libros en general, ¿no? Dice, bueno, sí, libros digitales también son libros, ¿no?
Hablan de música, que ya no existe en España como negocio, ¿no? Porque es todo pirata, la parte digital, ¿no? Y al final dices, bueno, yo no me veo representado ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están realmente las cosas que yo trabajo? Si trabajo para simuladores gráficos, si trabajo para hacer una interfaz de usuario más potente, ¿no? O más amigable, ¿no? Si trabajo en áreas profesionales en las que yo no me veo representado porque no están los contenidos digitales. ¿Por qué no incluye las estadísticas de contenidos digitales, ¿no? Todo el tráfico que hay de comercio electrónico? ¿Por qué no incluye toda la banca online? ¿Por qué no incluye la compra de entradas, ¿no? Esos son contenidos digitales. O sea, tenemos el defecto que nos hemos dejado, y yo recuerdo que soy ingeniero y vengo de este sector, ¿no? Solo hablamos, o sea, la tecnología hace referencia a infraestructuras, a cosas que podamos tocar. Y eso dejó de ser cierto a finales de los 90 con el ADSL. ¿Cómo utilizo mi ordenador o mi móvil? Esa es la discusión, es qué van por los tubos. La pelea que hay ahora mismo con las operadoras, y se ha comentado lateralmente en esta zona, ¿no? Es que la riqueza de lo que pasa por el tubo de las operadoras se la quedan Apple y Google y las empresas de su estilo. No se la queda la operadora. Y nosotros seguimos pensando, incluso desde nuestro sector, que la tecnología es, si yo estoy utilizando una Cintiq nueva, o estoy utilizando una Wacom, ¿no? Que es un poco peor, o estoy utilizando... No hablemos de herramientas, hablemos de las cosas que estoy haciendo. O sea, a mí me parece muy bien que diga, yo quiero tener una estética determinada en mi producto y voy a hacer 2D, no voy a hacer 3D. Pero no me hables de si voy a estar haciendo Nuke, si voy a estar utilizando otro sistema de rendering, ¿no? O me voy con un español y hago la postproducción online con Mística. Es muy importante, pero lo importante de Mística no es, ¿no?, que tiene una postproducción online, ¿no?, que tiene una herramienta francamente buena, ¿no?, sino la forma en que hace estereografía, la forma de iluminación, ¿no?, la posibilidad de verlo en ese momento porque te permite hacer unos retoques distintos. Vamos al fondo de la cuestión y eso implica profesiones distintas y palabras distintas. Entonces tenemos que utilizar esas palabras. Yo creo que se está haciendo, se va a presentar un estudio dentro de poco con nuevos perfiles profesionales a nivel estatal, hecho por en la que Dibus yo creo que ha participado muy activamente, ¿no? O sea, yo creo que estamos en la buena línea, ¿no? Entonces tenemos que ir conjuntando y coordinando, pues yo de verdad que aplaudo el tema de Ocupatic, porque o empezamos a desarrollar herramientas que acaben cambiando las palabras, o nuestro sector transversal tendrá una difícil comunicación, y hablaremos siempre de cosas que sabemos todos, que es que si la tablet es el móvil o es el portátil nuevo, ¿no? Ángel decía antes, digo yo lo de los micros y no lo uso yo, que Ángel comentaba antes lo de que él no veía la animación dentro de la familia de imagen y sonido, ¿no? O no veía los perfiles profesionales asociados con la familia de imagen y sonido, que es donde realmente ahora mismo nosotros, por ejemplo, pues es una de las familias realmente la que engloba más perfiles, pero también un poco a la hora de asignar esos perfiles emergentes que nos van saliendo a nosotros, que nos dicen... Yo me acordaba, no sé cuál de vosotros ha comentado esta mañana, lo del el departamento de calidad, ¿no?, dentro de los videojuegos, ¿no?, de las aplicaciones, ¿no? Es un departamento que a nosotros nos llamaba la atención desde el punto de vista del audiovisual, por eso, ¿no?, porque era un departamento con mucha importancia y no había dónde colocar esa persona que era, ¿no?, que hacía esa persona, ¿no? Entonces muchas veces a la hora de agruparlos dentro de esa familia, porque a la consejería en cuestión te tienes que dirigir y decirle, oye, cuando hagas este curso lo tienes que hacer dentro de alguna familia profesional, no hay dónde ubicarlo, ¿no? Y ese cajón desastre de otros lo que hay que hacer es ir vaciándolo y colocándolo en algún cajón o crear un cajón nuevo, ¿no? Entonces, tú decías, Ángel, que no veías lo de imagen y sonido, ¿no? Más quizá dentro de arte. Sí, en el caso del animador puro y duro, sí. Es más un artista. Bueno, de hecho, es un actor. Y un actor no está en imagen y sonido. O sea, un animador es un actor. Coge un personaje y lo hace actuar, y lo hace creíble, y lo hace verdadero. Y nos creemos la historia y cuenta historias con ese personaje. Y nos creemos lo que está contando. Ese es el verdadero animador. Y eso para mí es un artista, es un actor. Eso no es imagen y sonido. O eso no es un señor que sepa manejar una herramienta de 3D o un flash. Pero tiene más competencias, o sea, tiene otras competencias que no tendría un actor, ¿no? Competencias técnicas. Sí, claro, pero eso es una commodity. Al final, el que sepa manejar la herramienta la tiene que saber manejar todo el mundo. O sea, esto es como lo de, por el hecho de que me haga un curso de mecanografía, ya soy escritor, ¿no? Claro. Pues no, me hago el curso de mecanografía y sé utilizar la máquina de escribir, pero no sé escribir un libro. Pues esto es lo mismo, el animador es un actor y no debe caer ahí, está más cerca del arte que de imagen y sonido.
De todas formas, con todo el tema este de Linkwall, yo creo más en un poco un modelo, esto es ciencia ficción, pero creo más en un modelo de a la carta, o sea, de una matriz de competencias que permitan generar cualificaciones profesionales, casi ad hoc. Eso es un poco ciencia ficción, un poco exagerado, pero creo más en la matriz de competencias. Al final no deja de ser eso ya también un poco el funcionamiento que hay, lo que pasa es que luego los perfiles están como limitados, ¿no? Las cualificaciones. Bueno, no, ahora caes en familias y está todo encajonado, o sea, tú eres esto y esto. Y el problema no es, que está muy bien lo de las palabras también, pero el problema no es lo que viene después, o sea, a partir de la cualificación profesional defines la formación. Entonces, si en el origen está mal definida la cualificación profesional, la formación va a estar mal definida. Ese es el verdadero problema. Claro, por eso para intentar que al final haya un cambio al final de la cadena, es decir, que al final el alumno recibe una formación distinta, lo primero que hay que cambiar es la cualificación profesional, que es a partir de la cual viene la... De todas formas, tampoco debemos perder de vista que el Linkwall también depende de otro instituto europeo. ¿Pero por qué les quieres excusar? No. No, pero en el caso de la cualificación profesional de animación es algo que se ha definido en España, o sea, no es algo que dependa de Europa, o sea, esa definición del 2004, esa se ha hecho aquí y tiene nombres y apellidos y en su momento era válida, pero ahora no lo es. Pensar, por ejemplo, la parte de formación profesional para el ciclo superior de formación de animación 2D y 3D no está todavía, habiéndose hecho el diseño en el 2004, no está todavía implementado, ¿no? o lanzado en muchas comunidades españolas. O sea, y se sigue trabajando con el mismo programa del 2004. Es verdad que te permite el 60% de los contenidos dentro de una estructura muy rígida, ¿no? Pero modificarlos y hacerlos a medida. Pero al final tienes que negociar un acuerdo con la comunidad autónoma, es decir, oye, mira, yo me voy a acoger a este marco, pero como me mandes una revisión, verás que no lo cumplo. Si quiero formar a gente que pueda trabajar, claro. Luego dentro de eso, como decía también antes Jorge, hay que diferenciar lo que son competencias de empleo de lo que son competencias de educación, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Pedro, las cualificaciones van más dirigidas a la formación profesional, mientras que la universidad se quedaría más del lado del Ministerio de Educación. No, pero de hecho la universidad, cuando ha definido los distintos nuevos grados y demás, tenía que cubrir unos criterios de cuáles son las competencias que va. O sea, hemos tenido unos líos. Yo soy informático y en la titulación de informática no imagináis el problema que era tratar de meter alguna asignatura. Animación por ordenador. En un informático, ¿cuál es la competencia que tiene que aparecer? Y dice, pero bueno, es que un informático no tiene que crear aplicaciones para móviles, no tiene que crear animación por ordenador, no tiene que crear las herramientas para... Entonces, definir un título con esas limitaciones que te han impuesto de las competencias que tienes que cumplir, es lo que decíamos. Yo creo que se tendrían que definir muy bien las competencias para que luego realmente los títulos y los grados que tú puedas definir sean realmente las que definen esas competencias, ¿no? Ahora mismo yo creo que todavía, y estamos en una fase en la que los títulos tendrán que cambiar. Ahora habrá revisiones de cada uno de los grados. Estamos en el momento en el que los posgrados empiezan a definirse, también buscando qué competencias son las que tienen que cubrir. Yo creo que herramientas como esta que presentáis pueden ser de mucho valor, pues, para un poco recopilar esa información y poder justificar ante la universidad, que yo creo que las universidades están por la labor de hacerlo. El problema es que luego llega la administración y te encuentras, no, estas son las competencias que tengo definidas y te tienes que amoldar a eso. Y lo que me tienes que dar en el título es eso, ¿no? Realmente lo que hay a nivel profesional es otra cosa que nos piden, ¿no? Las universidades yo creo que sinceramente están por la labor de tratar de hacerlo, porque si no, no se meterían en tratar de buscar títulos propios, que al final lo que tratan en definitiva es forzar a la administración para que generen una nueva competencia que defina un título oficial, ¿no? Es complicado, pero bueno. Dentro de eso yo quería destacar otra cosa que me pareció también antes interesante que dijo Jorge sobre la necesidad de que realmente sí, al final tengamos que intentar ajustarnos a esas cualificaciones para que sean reconocidos los títulos que se hagan aquí y una persona que se forma aquí en España pues pueda trabajar luego a nivel europeo, ¿no? También, ¿no? Porque sea la misma formación que pueda trabajar de igual a igual con un profesional formado en otro país de la comunidad, ¿no? Yo creo que en Europa somos muy reguladores, ¿no? Nos gusta regular cosas que no se pueden controlar, cuando yo creo que lo único que se debe regular es aquello que se puede controlar. El sistema anglosajón es mucho más flexible
y tiene una parte muy importante basada en la certificación de profesionalidad basada en la experiencia profesional. Y ahí es hacia donde yo creo que nos tenemos que mover, no queda otro remedio. Es decir, yo os pongo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De hace muchos años. Si tú quieres firmar un puente, yo soy ingeniero de caminos de formación, si quieres firmar un puente, con que seas ingeniero de caminos, puedes firmarlo, tengas o no tengas experiencia. Yo, de hecho, que nunca he ejercido la carrera de ingeniero de caminos, tengo firmado un dique. Hay un dique que, sí, afortunadamente, está en La Gomera y no se ha caído nunca, ya lleva 30 años casi de existencia, ¿no? No tengo ningún tipo de capacitación profesional para firmar un dique. Y lo firmé porque acabé una carrera de 6 años que nunca he ejercido, ¿no? Porque yo me dedicaba a temas de informática. Sin embargo, en Estados Unidos, un dique de unas características determinadas lo puede firmar alguien que haya estado picando bloques de hormigón, que haya tirado hormigón al agua, ¿no? Que haya tenido experiencia en 3 diques, ¿no? Y pueda demostrar esa cualificación. Y con eso pues puedo hacer un dique, porque un dique tampoco es tan difícil, vas tirando dados grandes de hormigón, ¿no? Hasta una cierta altura y poco más, y poco más. Entonces, ese es el sistema que nosotros tenemos que llevar, sobre todo al sector bueno, a nuestro sector, al sector de las tecnologías digitales, ¿no? Porque va variando, como hemos dicho aquí, ha dicho May, ¿no? Pues cada 18 meses va a estar cambiando. Es verdad que no cambian todos los perfiles, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar sistemas de competencia, darle mucho peso a la experiencia profesional que esté acreditada, ¿eh? También eso va a chocar en la cultura mediterránea con nuestra cultura del trapicheo de, oye, fírmame aquí, que lo necesito para no sé cuánto. Las empresas tendrán que ser conscientes de que si firman una acreditación de experiencia, ¿no? Esa acreditación va a valer para sacar un título de cualificación, con lo cual, si se hacen trampas ellos mismos, acabarán recibiendo parte de esa culpa, ¿no? Pero tenemos que basarlo, porque si no, no tendremos la capacidad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel, tenemos que ir a matrices de competencias, que esto es lo importante, de ahí a perfiles profesionales. Y si luego, si tenemos que pasar el trago de encajarlos en alguna familia profesional, pues habrá que decir que encaja en 3 o en 4 familias profesionales. Desde el ámbito universitario es más sencillo, porque al final tú tienes 5 áreas de conocimientos, ¿no? Y solo trabajas en 5 áreas de conocimientos, en humanidades, arte y humanidades, trabajas en ciencias sociales y ciencias jurídicas, en la parte de economía, derecho, etcétera, aparte en la parte de ingeniería y arquitectura, y luego en ciencias puras y en ciencias de la salud y medicina. Entonces ahí sí que es más fácil, porque animación. Pero a pesar de todo, en animación tú tienes una parte claramente que es de humanidades, ¿no? Pero tienen que tener conocimientos técnicos para utilizarla y tienen que tener conocimientos, y también no sé quién lo ha dicho, ¿no? No es fácil porque, de hecho, nosotros cuando definíamos el curso del máster de animación, lo primero que te piden en la escuela de posgrado es, en el documento que tienes que rellenar, área en la que... Área. Digo, ¿qué hago? ¿Dónde lo meto? Ingeniería. Yo quiero que mis alumnos de informática técnicos puedan optar a ese máster. Pero obviamente, humanidades, la gente de bellas artes, de audiovisual, es muy complicado. Pero realmente al final yo he puesto las dos, han entrado las dos y a saber cómo lo valorarán, ¿no? Es muy complicado. Yo os digo lo que me dijeron una vez. En una mesa, no voy a dar los nombres porque tampoco son gente tan conocida, pero responsables de la agencia de acreditación española, ¿no? De ANECA. Dice, es que vosotros insistís y nos traéis siempre grados mixtos, ¿no? Y claro, dice, y los grados mixtos no nos gustan. Uno, el plan de Bolonia habla de enseñanzas mixtas, ¿no? Y esto es la gente que estaba regulando según el plan de Bolonia. Y dos, la vida es mixta, ¿no? Entonces yo en aquel momento les dije a los 6 o 7 personas, digo, perdona, ¿tú qué estudios tienes? Y resultó que había uno de humanidades, uno de ingeniería, otro de ciencias sociales y otro de ciencias puras. Había un físico, un economista, un informático. Y digo, oye, lo mejor que podemos hacer es levantarnos e irnos, porque estamos mezclados, a ver si nos vamos a confundir, ¿no? Y se callaron, claro. Pero esa es la parte de rigidez del sistema, que es absurda, pero bueno, que tendrá que cambiar, ¿eh? Hay que romperla. Nosotros, en mi grupo de investigación, trabajamos a nivel técnico, obviamente, somos informáticos, desarrollamos herramientas de realidad virtual, pero últimamente estamos trabajando mucho en arqueología. Y estamos tratando de definir con una sociedad española de arqueología virtual, ese concepto de arqueología virtual, donde informáticos pueden estar haciendo arqueología con la ayuda de arqueólogos, y arqueólogos pueden estar haciendo arqueología de una manera distinta con la ayuda de la herramienta informática. Si no hace ese tipo de cosas mixtas, pues tenemos esa misma lucha que ahora estáis hablando aquí dentro de la animación, pero os digo que no es algo único en el campo de la animación, ni de los videojuegos, ni nada, siempre es algo por la rigidez. Y yo creo que si se rompe esa rigidez no habrá ningún tipo de problema, técnicamente.
Por llevarlo un poco a un terreno muy práctico. Las 3 iniciativas que están aquí, bueno, y Piro, que al final pues también tiene las mismas necesidades. Montáis los centros de formación porque buscáis profesionales y no encontráis profesionales formados con un perfil determinado. Y luego hablamos de formar a la gente por competencias. El problema que tenéis es que no encontráis un puesto, o sea, por ejemplo, ¿qué perfil buscabais o qué puesto de trabajo buscabais? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, pues, yo qué sé, un animador con una determinada cualificación. El problema es que el animador no está formado y no tiene una serie de competencias, o el problema es que no hay un puesto en concreto porque en España no hay esa formación y la habéis tenido que montar vosotros. O sea, ¿qué perfiles profesionales son los que buscabais? O cuando buscáis un perfil profesional, un poco también lo que decía antes Ángel, ¿no? Es decir, busco una persona que tenga una serie de competencias y luego ya teniendo esas competencias lo puedo ajustar a un perfil o a otro. Bueno, nosotros en nuestro caso buscábamos en ese momento animadores, pero con una premisa, que tengan aptitudes artísticas. O sea, una persona sin aptitudes artísticas no la formo. En animación no la formo. O sea, por el hecho de que sepas manejar un software, no te formo. Porque la herramienta te la voy a enseñar y la vas a aprender. Y tardarás más o menos, pero la herramienta la aprenderás. Pero si no tienes aptitudes artísticas, no pasas el filtro y no te formo. Entonces, en España lo que ocurre es que hay mucha gente que ha hecho cursos de formación en animación donde han aprendido a manejar un software. Y hay mucha gente que se ha gastado mucho dinero en aprender un software, pero que no saben ni sabrán animar jamás. Yo jamás podría aprender animación, jamás. Me puedo dar todos los cursos que quiera, pero de actitudes artísticas tengo menos 10. O sea, no tengo. Entonces, sé que no podré ser animador jamás. Pero en este país se han vendido muchos másteres de animación y evidentemente las empresas tienen que ser rentables y tú quieres entrar, paga y entras. Pero en las grandes escuelas de animación no entra cualquiera a formarse. Está claro que eso es un tema muy idílico, ¿no? Porque al final cuando tienes una escuela lo que quieres es cubrir tus costes, quieres facturar y demás. Pero en España hay mucha gente que ha aprendido un software y que no sabe animar ni sabrá. Y esa es la realidad. Eso por traducirlo a los cajones estos que decíamos antes, el conocimiento del software sería competencia técnica. No lo sé. Las aptitudes artísticas serían competencias personales y sociales, o personales o sociales. O sea, me refiero porque luego, por ejemplo, perdonadme que haga de señor delincual, pero es que nosotros una de las situaciones en las que nos encontramos cuando teníamos las reuniones, pues nosotros teníamos gente de la consejería, que igual nos están viendo ahora por YouTube, y luego teníamos gente del Instituto Andaluz de Cualificaciones, y ellos nos lo decían, ¿no? Es decir, de hecho, tuvimos que montar una reunión que no teníamos para intentar consensuar un lenguaje. Vale, todo esto que tú me estás diciendo, de todo esto que necesita saber el animador, yo esto lo tengo que traducir en unas competencias. Esas competencias las tengo que meter dentro de algún cajón, porque luego cuando monte el curso va a estar formado por una serie de competencias técnicas. Pero es que yo no quiero decir cómo es eso. ¿El qué, perdón? O sea, que yo no quiero decir cómo es eso. O sea, mi objetivo, y cuando hablo aquí con esta vehemencia delincual y tal, no sé qué, yo no quiero decirlo. O sea, yo no soy el técnico que hace esas cosas. Yo soy el que contrata gente y el que tengo necesidades. Y se las quiero contar. Y ellos ya que lo metan en el cajón, que lo tengan que meter y que lo hagan como lo tengan que hacer. Yo no quiero dividir eso en competencias o no. A mí eso... Yo no soy el profesional de la enseñanza. O sea, yo no pretendo eso. Yo lo que pretendo es decir, oye, yo lo necesito así, en rubios, ojos azules, 6 dedos. Y que el sistema me dé ese tipo de personas. Sí, ese tipo de profesionales. O sea, evidentemente, con un estudio, con un análisis de las necesidades reales del mercado, de cuánta gente hace falta al año, de cuántos de estos cursos al final, basados en estas cualificaciones, se pueden poner en marcha y cuántos institutos los pueden desarrollar o universidades. Pero yo no soy el que debe decir en esta competencia, en esta otra, en tal, ese diseño yo, vamos, bastante tengo para meterme a decidir qué competencias, eso para eso ya están los profesionales. Pero al final el mensaje a la administración es decir, ¿tú qué quieres? ¿Quieres emplear a gente, no? Y te lo tengo que emplear yo como productora, pues yo te digo lo que necesito. Y a partir de ahí tú me los das, me los darás recién salidos, yo me comprometo a darles prácticas y en la medida de las necesidades contratarles. Pero lo que no voy a hacer es dar prácticas a gente que no tenga nada que ver con lo que yo hago.
Al final es el resumen de todo esto. De todas formas, yo he intentado, no lo veréis bien, pero vamos, vosotros lo sabéis de memoria. He intentado en esta transparencia que tenemos detrás, no sé si vosotros lo veis bien porque son tantas que queda un poco pequeño, pero he intentado reflejar las tres iniciativas que nosotros habíamos traído. Voy yo a mirarlo aquí porque tampoco lo veo. De Animation is School. Animation is School. Animation is School, vale. Bueno, Animation is School, entre su oferta formativa, dentro de los máster que ofertan, tienen un máster, y corrígeme si me equivoco, porque yo lo he cogido de la página web, un máster de animación 3D, un máster de técnicas de animación, un máster de animación 3D donde se dan técnicas de animación, herramientas 3D y procesos de producción, ¿no? Esos son los contenidos del máster. El que hace el máster, voy a intentar volver a ponerle una etiqueta, termina como animador 3D. ¿Ese sería el perfil profesional? ¿O esa persona qué puesto de trabajo podría desempeñar dentro de la productora? Animación, evidentemente. Sí. Animador, exclusivamente. Sí. O sea, no somos una escuela generalista, enseñamos exclusivamente animación. Exclusivamente. Luego tenemos otra serie de cursos, seminarios. Sobre todo, eso es lo otro que yo he intentado sobre todo eso es formación continua que hemos ido dando por necesidades propias de la productora, pues usando todo el tema de fondos de la Fundación Tripartita, o sea, invirtiendo esos recursos en formar a nuestros propios profesionales. Porque sí damos formación continua a la gente que tenemos dentro de la productora. O sea, esa es un poco la idea. De todas maneras, me gustaría hacer un o bueno, orientaros simplemente el micrófono más direccional. De todas formas, me gustaría hacer una pequeña puntuación, ¿no? Y preguntar, sobre todo a la gente, aunque yo también formo parte de esta docencia, ya como si yo fuese una persona que vaya a buscar trabajo, seguramente va un poco por ahí todo, profesionales tenemos en DreamWorks, tenemos en Pixar, Raúl García es uno de los mejores profesionales españoles. Las empresas españolas pueden ofrecer lo que los profesionales, se pueden ofrecer un salario o proyectos suficientemente interesantes para que la gente se quede aquí. Depende. Yo creo, Juan Carlos, que te toca. Depende, pues a ver, la realidad del sector a nivel de producción pues es muy variada. Primero, que está muy bien que haya muy buenos animadores fuera, que al final los mejores se acaban marchando porque hay mejores proyectos fuera. Hay proyectos muy interesantes en España, ¿vale? Pero también hay muy pocos profesionales, insisto. O sea, al final cuando tú estás armando un proyecto de estas características, Jelly Jam me parece que han sido en sus 2 temporadas un presupuesto de 12,5 millones de euros. Necesitas profesionales que compitan con DreamWorks, porque al final están haciendo Pingüinos de Madagascar, que está compitiendo en parrilla contigo en lo que es la serie de animación, o con gente que sale de productoras francesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos suficientes y los buenos se van, efectivamente. Tampoco hay tantos proyectos en España. O sea, lo decías tú antes, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Pues estas son las cosas que tienen que ir generando industria. Evidentemente hay que tocar en muchos palos. Buenas productoras en España hay muy pocas, que sepan gestionar, que sepan vender, que sepan tal, pues evidentemente hay muy pocas. Pero también tenemos otra realidad y es que estamos compitiendo con China, que están haciendo los proyectos gratis, o sea, no los están haciendo un 30, un 40, un 70, un 80% más barato que aquí, no, los están haciendo gratis, toda la producción de proyectos de animación a cambio de quedarse con derechos de distribución en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contra eso es muy difícil competir, con lo cual el productor también está muy atado a la hora de que haya buenos proyectos. Pero evidentemente en España no se pueden pagar los mismos salarios que se están pagando en Pixar ni en DreamWorks. No se puede. El problema que tenemos más que de docencia es de falta de competitividad. Bueno, es que es todo uno. No es pero es que es todo uno. Primero, como decía, depende de los objetivos personales de cada persona. Hay gente a la que nunca vas a poder retener, porque lo que quiere es irse a Pixar a trabajar, ¿no? Y contra eso le puedes ofrecer 1 millón de euros al mes, que él se va a querer ir a Pixar. ¿No hay proyectos suficientes en España ni en Europa? No, claro que no, tenemos que irlos creando. Cuando yo hablaba antes de los estudios de animación, de los 10 que hay, que yo sepa en Europa, europeos, y ya no hablo de España, pues debe haber
En España hay dos, digo, que puedan ser competencia, que puedan ofrecer un proyecto del presupuesto que puede ofrecerle Pixar o DreamWorks. Podrías encontrarte Ilion, podrías encontrarte Candor, podrías encontrarte un par de proyectos en Italia y en Francia, y no mucho más. No hay suficiente mercado, no lo hay. Pero si no lo creamos y no formamos profesionales y no creamos ese ecosistema nunca lo va a haber, jamás. Entonces, sigue siendo Hollywood el único sitio donde se puede crear este tipo de contenidos. Pues contra eso también tendremos que luchar, ¿no? ¿Somos más competitivos? Pues hombre, si un animador gana $100.000 en Estados Unidos, no sé si es mucho más dinero que uno que gane aquí un salario medio, ¿eh? Porque también el nivel de vida es más caro, también estás fuera, tiene otros muchos atractivos, evidentemente, estás en la cuna, estás en donde ha nacido la animación. Entonces, yo creo que hay proyectos y tiene que haber proyectos en Europa para ser capaces de darle cabida a esos profesionales. Si no, se van a ir, claro. Pero primero hay que crearlos, los proyectos. El problema no es competencia, ¿eh? El problema es falta de industria. Lo que sí que tenemos en España es falta de industria. Nuestra industria de videojuegos o de productos interactivos, nuestra industria de animación es todavía muy pequeña. Es todavía muy pequeña y lo que yo estoy intentando decir es que una parte muy importante de lograrla, hacerla más grande, es tener un buen sistema educativo. O sea, iniciativas como las que estamos en esta mesa es muy importante. Sistema educativo que además, pues claro, vosotros sois una rara avis, ¿no? Chicos que os habéis arriesgado a montar vuestra empresa, y que lleváis 3 años peleándoos, ¿no? Y haciendo de todo, pues desgraciadamente no es el ánimo en la gente joven. Y digo la gente joven, porque yo no lo puedo hacer ya. Yo he sido programador cuando tenía vuestra edad, pero ahora ya no lo puedo hacer, tengo 50 años, no voy a lanzar ninguna empresa trabajando las horas que estoy convencido que trabajáis vosotros, que son todas las del día, del fin de semana, de las vacaciones, o si sabéis lo que es la palabra vacaciones, ¿no? Y lograréis acabar teniendo una empresa. Entonces, ese espíritu también lo tenemos que montar. Ahora, o sea, no es decir, yo tengo ahora mañana 18 universidades que dan unas titulaciones, ya tengo industria, no. Tengo que hacer todo eso además. Pero claramente, si no hay un sistema educativo, tanto en la parte ocupacional como en la parte formal, ¿no? de la parte universitaria, en la parte de formación profesional, ¿no? la parte reglada, que exista, pues sin esa piedra tampoco lo tendremos, ¿no? Porque luego la realidad es que la capacidad creativa, tanto en la parte artística como en la parte de diseño conceptual, en España es muy importante. Se nos ocurren muchas ideas, somos capaces de poner las ideas en el papel, ¿no? Tú has dicho una cosa muy importante, que es, se nos olvida que tenemos que tener capacidades de gestión. Cuando nosotros empezamos a vender Planet 51 en Estados Unidos, ha dicho Juan Carlos, que no estaba en aquel momento, que Planet se hizo en 4 años. Planet se hizo en 7 años. Y pensamos que solo sería necesario 4. Y nos tiramos 3 hasta que logramos vendérsela a Sony la distribución en Estados Unidos. Y nos tomaron el pelo por todas partes en Estados Unidos. ¿Qué hacen estos españolitos diciendo que tienen un estudio en Madrid? En La Moraleja, además, que parecía que era un poco de pitorreo, ¿no? Estábamos en un despachito. Habíamos empezado Ilion empezó no en un garaje, ¿no? Pero sí en una oficinita de 20 metros cuadrados, 7 personas, ¿no? Haciendo guiones y haciendo 4 dibujos, ¿no? A ver si lográbamos poner, los accionistas poníamos dinero en esta historia, no se ponía dinero en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas son las piezas que tenemos que ser capaces de montar. Y luego la gente se irá o no se irá, pero es bueno que se vaya. O sea, que necesitamos gente que haya pasado por Pixar que vuelva aquí. Y volverán. O sea, Sergio Pablos ha trabajado en Disney, y ahora está trabajando aquí y tiene su productora, ¿no? Entonces, esa parte también la necesitamos. Nosotros cuando acabamos Planet se fueron 140 personas. Casi todas de ellas a Estados Unidos. Algunas a Nueva Zelanda, algunas al Reino Unido. Pero 15 o 20 de los mejores se decidieron quedar y siguen en nuestro estudio o se han ido a otros estudios españoles después. ¿Vale? O sea que tampoco, yo no me preocuparía de que se vayan o no se vayan. Lo que sí que me preocupa es que tengamos industria. Y para eso hace falta mucha gente como vosotros, hace falta educación, ¿no? Hace falta apoyo institucional de verdad, hace falta una industria
que no viva de las subvenciones, ¿no? Pero que utilice de forma inteligente las ayudas públicas, ¿no? O sea, son muchas cosas, no es solo la falta de competencia, no la falta de competencia industrial. Hay una cosa que sí es importante. El sector es, en cuanto a ocupación, es cíclico. Las productoras trabajan por proyectos. Entonces, tú cuando tienes un proyecto, vas a tener un proyecto, vas a ser capaz de dar trabajo, ocupación a 200, 300 personas durante probablemente un periodo máximo de 6 meses, 8 meses. Luego, a lo largo de 2, 3 años, vas a ser capaz de dar en picos entre 60, 100, 100 y pico. Pero así es el negocio. Entonces, también hay que acostumbrarse a esa forma de... En la televisión lo tienen asumidísimo las productoras. En la televisión hay una rotación de personal grandísima. ¿Por qué? Pues porque así es el negocio. Y si eso implica que me tengo que ir de aquí a Estados Unidos, tampoco es ningún problema, forma parte de la industria, al revés, yo creo que es enriquecedor. Y hay una cosa que es importante incluir en la formación, creo, que es el espíritu emprendedor que tienen en Estados Unidos. No podemos vivir de yo me formo, a mí me da una formación, es reglada, y ahora denme ustedes trabajo, porque el mundo cada vez es menos así. Y más vale que cambiemos eso. Entonces, que no nos solucionen los problemas. Si nadie me soluciona los problemas, pues tendré que salir yo a solucionármelos. Y eso implica un carácter, es verdad que implica un apoyo institucional, implica un cambio cultural, pero también tenemos que facilitar eso, ¿no? Y si en Estados Unidos hay muchas industrias y, como decía yo antes, el 50% de las inversiones que hace Capital Riesgo lo hace en aplicaciones, animación, contenidos digitales, es porque hay muchísima gente que se tira al ruedo y que se pone a crear su compañía. Probablemente de esas, ni el 10% sale adelante. Son proyectos que duran poco, pero al final vas creando un modelo de economía que va generando mucha riqueza. En la línea de lo que comentabais... Perdona un momento, Pedro, no, simplemente una aclaración, que seguramente es que yo no lo he dejado suficientemente claro. Cuando queráis, levantáis la mano y yo os paso el micro y habláis, ¿vale? O a ver si nos vamos a quedar hablando aquí nada más que nosotros. Un poco en lo que con lo que comentaba, la gente es normal, los animadores es normal que se vayan. Es decir, nosotros hemos tenido la experiencia de todo lo que estáis comentando en el máster directamente. Es decir, nosotros queríamos que los profesionales de Candor, los animadores profesionales de Candor, fuesen los profesores del máster. Los dos directores de animación de Candor, pues lo que iban haciendo era organizar la planificación del curso en función de los animadores que les llegaban. Y vuelven, es decir, hay gente que ha estado trabajando en Disney, hay gente que ha trabajado en DreamWorks y han vuelto porque creen que en Granada, bueno, pues está bien, seguramente no le estén pagando lo mismo que le estén pagando en Disney o en DreamWorks, igual que también hay otros que se han ido pues porque entienden que puede ser su formación o su oportunidad profesional. Pero sí es verdad que es muy normal y en este campo es verdad que la gente se mueve mucho y tenemos que asumir que eso es así. Y los mismos profesores se lo han inculcado a los alumnos, que el máster no es nada más que un comienzo, el máster es algo que, bueno, que le está dando una capacitación exclusivamente, en nuestro caso, de animador de personajes 3D. No es animador de personajes 2D. Y nosotros cuando hacíamos la selección de los alumnos, nosotros la titulación propia de la universidad permite que un porcentaje de alumnos no tengan que ser titulados. ¿Por qué? Pues porque entiende que la capacitación se la puede haber dado el trabajo profesional. Y hemos tenido gente que han sido autodidactas y que traían su pequeña reel, su pequeña animación 2D, pero los animadores veían en ellos la capacidad artística necesaria para un animador, que al final va a utilizar una herramienta como si mañana le cambian la herramienta y utiliza otro tipo de formación. Con lo cual, sinceramente, yo creo que la formación, si la plantea desde ese punto de vista, buscando una competencia muy, muy, muy concreta, realmente si va a conseguir profesionales, yo creo que va de bastante prestigio. Una cosa, por ejemplo, dentro del campo de la animación, hay mucha formación que está dentro de la familia de imagen y sonido. Dentro de lo que sería el proceso de producción de un audiovisual, si entendéis, por ejemplo, que hay necesidades formativas para perfiles específicos relacionados con la animación, es decir, por ejemplo, la formación de un guionista necesita algún plus para ser guionista de animación, o un guionista, es decir, uno que recibe una formación en guión en general dentro de una facultad de comunicación o dentro de
de un curso de guión necesita algún plus específico para el guión de animación. Y es más, hay mucha diferencia para que un guionista que a lo mejor ha trabajado en animación pueda trabajar en videojuegos. Hombre, ahí realmente yo creo que un guionista al fin y al cabo, sea animación o sea imagen real, es guionista. Sí es cierto que un guionista de animación y que quiera hacer videojuegos es totalmente distinto. Realmente un guionista de videojuegos tiene que contar con un factor interactivo y entonces no puede contar la historia de la misma forma que un guionista de animación. Yo creo que sí debería haber algo... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, videojuegos, o sea, nosotros en nuestro entorno profesional no conjugamos la palabra guionista de videojuegos. No existe el guionista de videojuegos. Es otro tipo de perfil. Entonces, para mí es un tema totalmente distinto. El equivalente es el diseñador. Es el diseñador. Es el que diseña un videojuego, ¿no? Y hace esas labores. Y luego, hombre, yo creo que un guionista que haya estudiado, tenga unos estudios de guionización, fácilmente puede pasar al mundo de animación, pero necesita una formación complementaria. O sea, esto en Hollywood es una cosa que aprendimos a los meses de estar allí. Te dicen, ¿quién es el guionista? Y hay casos en España que tenemos guionistas que han trabajado en Disney y que han hecho películas tradicionales, ¿no? Y son buenos guionistas, pero lo primero que nos pedían es un guionista especializado en animación. Y de hecho, aunque el guión se había hecho internamente, el guión de Plan 51 lo firma un señor que fue uno de los guionistas de Shrek, ¿no? Porque no nos quedaba otro remedio que tenía que pasar por la supervisión de un especialista en animación. Ahora, para ser guionista de animación es muy bueno saber ser guionista de base, claro, tener oficio. ¿Y hay esa formación del guionista de animación? ¿Aquí en España me refiero? No. Candor se está planteando hacer formación en esa línea, porque necesita de ese perfil, ¿no? Si nos importa, utilizamos alguno de los micros de la mesa para... Hola. Bueno, yo primero he pedido disculpas por la primera observación, porque va a ser un reproche, pero es que, bueno, este acto, digamos, lo ha inaugurado el director general de política, o sea, de políticas culturales, no, de industrias culturales, y, en fin, no lo veo por ningún sitio. Creo que eso es una muestra del interés que tiene la Administración por el sector donde nosotros nos movemos, ¿no? Es así. O sea, lamento tener que decirlo, pero es que yo he hecho aquí en falta a un actor fundamental que debería de ser la Administración. Vosotros como fundación pertenecéis, pero bueno, hacéis todo lo que podéis y me consta. Pero lo que es la propia Administración, quien maneja los presupuestos, quien maneja los proyectos, los grandes proyectos, o quien tiene capacidad para promocionarlos, pues no está aquí. Y me hubiese gustado que estuviera, y quiero que conste. Luego, por otro lado, bueno, yo, como he dicho antes, llevamos ya muchos años, demasiado a veces, trabajando en un área muy concreta que Pedro la ha mencionado, que lo han venido a denominar ahora arqueología virtual. A mí no me gusta, odio ese término. Me hubiese gustado a lo mejor más infoarqueología, yo que sé, algo, pero no arqueología virtual. Bueno, más o menos. En ese mundo donde nosotros hemos desarrollado nuestra actividad durante todos estos años, con muchas dificultades, en fin, como todo el mundo, pero es digamos, un área muy concreta, ¿no?, que tiene sus peculiaridades, pero que lo que sí tiene es que hemos tenido que tratar mucho con la universidad. Y a mí me gustaría aportar, aparte de luego otras muchas cosas, ¿no?, porque la verdad que hay muchas cosas de las que opinar. Pero en concreto con la universidad, la verdad que lo que has comentado de vuestra experiencia ahora en Granada con Candor, la verdad que es un rayo de luz en lo que es el mundo universitario. O sea, yo ojalá todo siga así y os deseo suerte, porque mi experiencia es, os aseguro, vamos, horrible en lo que se refiere al trato con la universidad. Yo he tratado precisamente con áreas como son lo que es filosofía y letras, por el hecho de la arqueología, de que de ahí viene, como asesores, como gente que ha participado de una manera, digamos, en la documentación, y luego me he ido encontrando como el sector de lo que es la tecnológico, lo que informática, telecomunicaciones, pues descubrían que ahí había
una posibilidad de negocio o un área que no, que bueno, que parecía que era como un descubrimiento. Y de ahí salen lo que tú has mencionado, la Sociedad Española de Arqueología Virtual, de la cual no pertenezco y soy quizás de los más viejos, si no el que más, que se dedica a ese tema aquí en España, me atrevería a decir. Y a lo que vengo un poco a reprochar, y no a vosotros porque precisamente ya soy un mirlo blanco en todo esto, es la actitud que tiene la universidad. A nosotros se nos ha tratado prácticamente como empresa que entraba a hacer ese tipo de trabajo, casi como unos intrusos dentro de lo que es la propia universidad. Nosotros hemos hablado en los rectorados, con diferentes universidades, sobre todo aquí de Andalucía, la relación que siempre se ha dicho, lleva desde años diciéndose de empresa privada-universidad, la relación que tenía que haber, la transmisión de conocimientos que debería de haber entre la empresa privada y la universidad. Y nos hemos encontrado con muros y muros y muros, intereses particulares. Al final todo se traduce en que, por ejemplo, surgen iniciativas como esa sociedad, que al final es, después de unos años de buscar, incluso hacer unas cartas como de principio, de qué es lo que se tiene que hacer. O sea, ¿a mí cómo me van a decir qué es lo que tengo que hacer ahora? En fin, al final, ¿en qué se traduce? En formación. Porque en formación hay fondos, porque se pueden atraer proyectos que podían ir a la empresa privada, como nosotros, y que podríamos render, porque tenemos que, al final, como todo el mundo que tiene una empresa privada, tiene que cobrar su sueldo y pagar sus impuestos, pues al final la universidad se convierte en como una esponja de recursos que no llegan al final a lo que es la empresa privada, que es la que tiene el conocimiento. Si nosotros, os invito a que veáis el resumen de las ponencias del último Congreso de Arqueología Virtual que se celebró en Sevilla hace poco, por ejemplo. Veréis cómo en ese sector, digamos, nuevo de la arqueología virtual, como lo han llamado, cómo se están ahora planteando como unos descubrimientos enormes el utilizar programas de modelado como ZBrush, como Moodbox para hacer anastilosis, que lo llaman ellos, de virtual, cómo se están ahora pensando que hay motores de videojuegos que se pueden utilizar para hacer simulaciones. En fin, son descubrimientos que se dedican a pasearlos por medio mundo de los congresos, cuando es algo que en los sectores del videojuego y de la animación, llamémosle tradicional, se llevan usando desde hace mucho tiempo. Y ahora la universidad, digamos, que ha descubierto, o parte de la universidad ha descubierto eso, ¿no? Entonces, no sé, es una problemática que quería exponeros por la experiencia que tenemos nosotros en ese campo, lo que nos hemos encontrado, y ver un poco qué respuesta hay desde vuestro ámbito de la universidad, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se pretende hacer, ¿no? En ese sentido. Nosotros, hemos llegado a rehacer trabajos que ha hecho la universidad, departamentos que se han creado de informática gráfica y cosas así, además con unos nombres muy largos, trabajos de recreaciones virtuales, de yacimientos arqueológicos, de monumentos. Hemos tenido que, después de haber invertido en la administración una cantidad de dinero enorme en esos proyectos, llegar nosotros, tener que presentarnos a un concurso público, reducir nuestro presupuesto al mínimo porque ya no quedaba dinero, porque para rehacer los trabajos que supuestamente tenía que haber hecho la universidad. Y luego se nos ha tratado, obviamente, como unos intrusos ahí, ¿no? Entonces, un poco, bueno, sí. Gracias. ¿Alguien más? Como no nos queda mucho tiempo para la mesa esta, si podéis sintetizar un poco. Sí, sobre todo si tenéis alguna pregunta. Lo mío es una pregunta rapidísima, ya que había salido el tema, teniendo en cuenta que la animación 2D y la 3D son tan diferentes, si el guionista de animación, guionista especializado en animación, hay uno para 2D o un guionista especializado en animación 2D y otro para 3D, teniendo en cuenta que utilizan códigos totalmente diferentes, aunque sean animaciones. Animación. Perdón. Me he despistado, perdón. Estabas hablando de la diferencia entre un guionista entre códigos 2D o 3D, ¿no? Exactamente, ya que imagino que hay tanta diferencia entre la imagen real y la animación como entre la animación 3D y la 2D. Es decir, si un guionista de 3D
o sea, de animación 3D es un ente distinto de un guionista de animación 2D, o la especialidad engloba las dos cosas? ¿Cómo funciona un poco eso? ¿Tiene que pasar por un distinto filtro si es una película pensada para un tipo de animación o de otra, o da igual, comparten códigos que permiten...? Te doy mi opinión personal sin ser experto en ello, ¿vale? Yo creo que es lo mismo, ¿vale? Al final el propio proceso productivo, ¿vale?, es lo que te va marcando. De hecho, el guionista en animación llega a una fase muy... o sea, rápidamente eso se traspasa, bueno, se lo conoces perfectamente, pero rápidamente se traslada a una story, rápidamente en la animática se remata mucha parte del guión, incluso en el layout, en 3D también se acaba adaptando bastante parte del guión. Yo la experiencia que tenemos en lo que hemos producido nosotros, el guionista llega hasta una fase muy temprana y rápidamente es el equipo de Story Animatic junto con el director el que termina de perfilar el guión. Pero para mí es el mismo, nosotros tenemos proyectos 2D y 3D y es el mismo tipo de guionista. Veo mucha diferencia, sin embargo, y donde en España no hay experiencia es en guionistas de animación infantil. En eso sí que no hay nada de experiencia en España. De hecho, nosotros la serie la iniciamos con un equipo de 8 guionistas americanos. En este caso ni siquiera era porque lo tuviesen que firmar, que también nos venía bien de cara a la venta internacional. Y nos costó mucho encontrar un guionista que además en España, que se acabó formando con nosotros, era un guionista con mucha experiencia en tele y demás, pero se acabó formando con nosotros y acabó produciendo guiones muy buenos, pero los primeros estaban muy alejados de lo que es guión infantil. Pero tampoco soy un experto, no soy la persona para contestarte. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Yo creo que las diferencias empiezan después. En otros aspectos de la preproducción ya es muy importante. Yo el otro día hablando con gente de SGO, que es la empresa que ha hecho la postproducción del Hobbit, me decían que, bueno, aparte de la postproducción de Hobbit, ¿no?, me decían que, claro, Hobbit está rodado con estereografía, lo sacó, me da que se estrena este viernes, ¿no?, directamente con 2 cámaras, no se ponía... La profundidad no se pone después, ¿no?, se pone directamente, está grabado con 2 cámaras, ¿no? Entonces, Hobbit contaba con los especialistas en estereografía desde el principio, porque al poner profundidad te cambia en muchos aspectos. No puedes utilizar picados de forma habitual, ¿no? Los temas de iluminación o de color te cambian radicalmente distinto, ¿no?, con la profundidad. Entonces, yo creo que los aspectos de pasar de 2D a 3D son siempre a partir de la preproducción, y pasar de 3D a 3D con estereografía es siempre a partir de la preproducción. No es un tema de decir, bueno, no, y ahora le doy estética de 3D, no. Si no lo haces desde el principio, no va a funcionar. Pero yo creo que el guión te sirve en cualquiera de los escenarios, ¿no?, y luego se retoca de la forma adecuada. Pero la precisión de... No es lo mismo un guionista de infantil que un guionista de drama o un guionista de comedia, clarísimamente. Otra anécdota, si queréis, para que veáis hasta dónde se llega la especialización, ¿no? Cuando acabas una película de entretenimiento, una película de animación, la película en sí, incluido el guión, se puede retocar en la parte de postproducción, con especialistas, ¿no?, en hacer algunos gags visuales o no visuales más divertidos. Y hay equipos que se dedican solo durante la parte de postproducción, ¿no?, a ver si con cambios mínimos se puede hacer que el guión sea más ágil, o sea, que la película sea más ágil, que tenga gags distintos de los que tenían previstos, ¿no?, más visuales, ¿no?, o con cambios en las entonaciones, en la forma de la locución, en el último momento, ¿no?, respetando el movimiento de los labios, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero la base original es un buen guión. Por concretar, perdonadme, Jorge, tú tenías, dentro de la oferta que tenéis en UTAD, hay máster profesional de animación en 3D, máster en creación de efectos visuales para cine, televisión y publicidad, el máster en game design, gestión de empresas en entorno digital, programación gráfica y simulación, programación para apps para smartphone y tablet, arte y diseño visual de videojuegos, programación de videojuegos. Es decir, podemos entender que cada oferta formativa vuestra responde, evidentemente, o no, a demanda que entendéis que hay clara dentro del sector. Sí, eso es lo que intentamos, ¿no? Que vemos, hablamos, de hecho, pues tenemos una relación con las asociaciones profesionales y con muchas empresas
de una forma muy continuada. Nosotros hacemos prácticamente 2 encuentros mensuales o incluso 3, ¿no?, con gente del sector que vienen. Estar ubicado en Madrid nos ayuda a que sea mucho más fácil, ¿no? Y vienen gente que habla a veces para audiencias más amplias, a veces solo para los alumnos, ¿no?, depende del tipo de perfil, y eso nos permite estar en contactos, les extraemos información en el mejor sentido posible, y donde creemos que hay todavía demandas fundamentalmente en el entorno español o incluso europeo, ahí es donde estamos sacando los másters. El año que viene sacaremos otros 7 o 8 másters nuevos, aparte de los que tenemos aquí. Y ¿vale? por seguir extrayéndonos nosotros a vosotros información en el mejor sentido posible, los másters se corresponderían con un solo perfil profesional, una persona que ejerce, por ejemplo, en el caso de la animación, o ¿creéis que el máster, un mismo máster, puede posibilitar que una persona desarrolle distintos perfiles? ¿Son muy específicos? No, los másters todavía te puedes especializar más, si quieres, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ya estás muy centrado. O sea, un animador es un animador, ¿eh? Ahora, dentro de la animación, pues hay gente que está más en unos perfiles que en otro. Entonces sí que intentamos que el máster ya sea claramente una especialización, pero bueno, podrías incluso dar un paso. Cada vez las industrias son más profesionalizadas, ¿no? Y tienes que dar un paso a lo mejor adicional. Pero a lo mejor ya no es un máster, es un curso de especialización de 300 horas, no de 800 horas, como son al final nuestros másters, ¿no? Y yo sé que es muy tarde, pero quería plantear simplemente una cuestión que a nosotros nos ha surgido en muchas mesas con empresas y con centros de formación, y casi que me gustaría un sí, no o una mínima argumentación. Dentro de esto que estamos hablando, ¿no?, ¿las empresas buscan gente cada vez más especializada en algo o buscan gente cada vez más capacitada para desarrollar distintos puestos? Es decir, ¿se busca el hombre orquesta, se busca el especializado, se busca un híbrido? Depende del puesto. Antes no sé quién decía, cuando haces animación, es que puedes hacer incluso especialización en distintas áreas. Alguien hace el reading, alguien... Y ahí sí que buscas a alguien que sea muy especializado, que te haga en el menor tiempo posible y con la mayor calidad una determinada acción. Cuando lo que buscas son más perfiles, pues por ejemplo en el caso del videojuego, hacia la producción, hacia la gestión, necesitas a alguien que tenga una visión más global, que tenga... No hace falta que sepa de todo, pero por lo menos tienes que saber en qué entorno te mueves y dónde están los tiempos de producción y dónde están los problemas para intentarlo solucionar. Yo creo que cuanto más específica sea una tarea, más especialización, cuanto más generalizado sea o sea, fundamentalmente en la gestión, tampoco se necesita un hombre orquesta, ¿eh? Se necesita alguien que tenga cierto sentido común y cierto conocimiento del sector y de la producción, o al menos en mi experiencia. Va a depender del puesto y del nivel profesional que quieres, pero yo creo que con una formación amplia tienes la posibilidad de entrar a trabajar en cualquiera de nuestras empresas. Pero luego eso sobre todo depende del tamaño de la producción, ¿eh? Sí. Si la producción es pequeña necesitas generalistas y si es grande pues lo más especializados posible. Y luego dentro de la animación también pues tienes especialistas en cuadrúpedos. Pues depende, si no tienes cuadrúpedos en tu producción pues no lo necesitas, pero si vas a tener caballos, vas a tener perros, vas a tener lo que sea, pues necesitas gente o animadores de masas, o pues eso ya depende de cada producción. En el caso de ellos, que son 3 o 4, son hombres orquesta por definición. O sea, lo tienen que hacer absolutamente todo. En el caso de una gran producción. Perdón. Gracias. Una cosa que también quería, que he visto que UTAD lo está haciendo muy bien, el tema de que la animación, aunque se llama animación, estamos hablando de esto se tiene que llamar así, esto no se tiene que llamar así. Un animador, propiamente dicho, con un ordenador no hace nada. Necesita un modelador, necesita un rigger, necesita un fixer, necesita un iluminador. Y la animación es un pequeño porcentaje, en animación muy grande, en videojuegos muchísimo menos, del trabajo de un producto audiovisual. En un videojuego un animador tiene una parte muy pequeña, donde tiene unos escenarios enormes, con cantidades de modelos, muchísimas texturas, o sea... Sí, pero para que tengas una idea, nuestra producción, en realidad, el 50% de los recursos son animadores. Claro, eso depende. Es que al final depende del tipo de producción. Nosotros cuando hicimos el máster es porque Candor lo que necesitaba en ese momento eran animadores de personajes 3D,
ni cuadrúpedos, ni 2D, ni animales de otro tipo, ¿no? En definitiva, si lo que busca, seguramente en la formación que estemos montando, que en el futuro montemos con un estudio como Blue Shadow Games, si realmente lo que decíais, si ellos lo hacen todo, bueno, pues trataremos de buscar o formar a gente que no que se haga especialista en todo, pero de alguna manera conozca de manera generalista. Al final depende mucho de las producciones y ya lo habéis comentado que realmente los másteres que se centraban en utilizar una herramienta para hacerlo todo, eso al final no funciona. Realmente, si buscas algo de especialización, necesitas hacerlo en el concepto que quieres formar al alumno, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido muy interesante. Yo espero que a la audiencia también le haya parecido enormemente interesante. Yo me llevo muchas ideas para nuestro portal y simplemente invitaros a participar, es decir, entrar en Ocupatic, volcar toda la información que queráis, consultar lo que queráis, modificar todo lo que queráis. Hay muchísimas formas de participar, o directamente modificando un perfil, directamente aportando uno nuevo, generando un foro de una discusión en torno a un perfil si no lo veis claro. Se pueden comentar los cursos de formación que hay para criticarlos, para constructivamente aportar todo lo que creáis, para... En fin, la herramienta nosotros la ponemos al servicio de los profesionales y lo que queremos es que entréis y participéis todo lo posible. Y si no encontráis la fórmula de hacerlo, pues como también hay correo electrónico, me escribís. Si no, como en nuestra web y en los teléfonos, me llamáis y preguntáis por mí mismo y ya buscamos la fórmula de entre todos seguir aportando para un poco pues intentar aportar nuestro grano de arena en que todo esto evolucione, las distancias entre las demandas de la empresa y la formación que se ofrece se acerquen y bueno, y que todo este tipo de iniciativas, pues cada uno desde su sitio consigamos que vayamos todos en la misma dirección. No te quiero quitar la palabra, una última cosa y ya damos paso porque tenemos una última presentación. Dime. Perdona que solo se me ha ocurrido la pregunta, estaba esperando que diera la palabra y... bueno, como estabais hablando de formación, ¿no? De que hace falta gente y bueno, según las tres empresas, 4 que están por aquí, pues tal vez necesitan perfiles específicos según, como estáis diciendo ahora mismo, las producciones, según... Pues yo quería saber qué posibilidad había en vuestra empresa, en cada una, como sea, de una permanencia en esa empresa o... ¿Sabes? Porque veo que es necesario según las producciones, según se vaya necesitando, pero claro, a la hora de formar y luego no te asegura una cierta estabilidad, pues quisiera saber qué posibilidad había y qué condiciones podía ser necesarias para ese aspecto. Pues es complicado, porque se ha dicho antes, o sea, es un sector que es cíclico. O sea, levantar 12 millones de euros para hacer una producción, pues te puedo asegurar que no es nada fácil. Y mantener una producción de 12 millones que se acabe y tener otra de 12 millones y otra, es complicado. Entonces, es un sector que trabaja por producciones. Siempre tienes un equipo mínimo que mantienes en la empresa, pero armar los proyectos en función de la producción. En el caso de Jelly Jam, pues hemos tenido un equipo con una media más o menos de 3 años en la productora. Pero incluso el animador se acaba cansando, ¿eh? El animador tiene ganas de cambiar de proyecto, el que está en una serie quiere saltar a un largo, el que está con personajes tipo cómic quiere saltar a personajes más realistas. El animador es inquieto y tampoco aguanta mucho tiempo en la productora, pero en general es un sector, pues lo que decía Jorge antes también, que necesitamos generar industria, o sea que somos pocas las productoras que tenemos proyectos de cierta entidad. Pero también te digo una cosa, cuando arranca un Planet 51 se seca el sector, o sea, pero se seca. Todos los profesionales están en Ilion, o sea, y el resto de productoras, o sea, date por eso, o sea, porque es así, porque arman un equipo de 300, 400 personas y no hay profesionales en el sector, ¿eh? No hay profesionales, entonces ya empiezas a traértelos tú de fuera, que eso también. Nosotros en la productora pues hemos tenido franceses, italianos, colombianos, porque al final necesitas traerte gente de fuera porque no hay suficiente. Porque incluso ni en Pixar o DreamWorks son permanentes, la mayoría son... No. Es lo mismo, pero ¿dónde está la estabilidad? ¿En qué sector y en qué empleo tienes la estabilidad? O sea, si eres un buen animador, no te va a faltar trabajo nunca. Si eres buen animador. Otra cosa es que tengas
periodos de barbecho. Que estés 3 meses sin trabajar o 6 meses sin trabajar, o que además incluso para la mente, para saltar a un nuevo proyecto y demás, incluso eso es bueno, pero también está en el gen del animador, ¿eh? O sea, eso es algo que se da por hecho en este sector. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, y si os parece pasamos a la última parte del día, que es la presentación del CITEC, que es el Centro para la Innovación Tecnológica en Contenidos Digitales de la UNED. Que lo va a presentar Carlos de Castro Lozano, que es el director científico. Sí, Carlos, si puedes.